Permitan mi pantalla. Bueno, el tema de hoy día es empezar un poco ya con la parte analítica, con la parte aplicativa del curso. Conforme vamos avanzando la parte aplicativa del curso, vamos a ir reforzando, vamos a ir afianzando algunos conceptos básicos de matemática financiera, llamado también equivalencia del dinero en el tiempo. Entonces, el tema que nos toca ver esta semana y la siguiente es cómo las empresas deciden financiar sus operaciones. Toda empresa requiere financiamiento. La gran interrogante es cuánto de deuda debe tener una empresa y cuál debe ser el capital propio que el dueño o promotor del negocio está comprometiendo en dicha actividad. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, no estamos solo pensando en las deudas, contablemente el pasivo, sino que también estamos hablando del patrimonio en donde figura el capital propio o el aporte que han hecho las empresas. Pero antes vamos a revisar un tema puntual que en la clase pasada no lo completamos, y es lo siguiente: las tasas de interés. Señalábamos en la clase pasada que las tasas de interés en el mercado son tasas anuales. Todas las tasas son anuales. Pero entrando al tema de financiamiento, por ejemplo, una deuda o cualquier actividad empresarial se puede pagar mensualmente, trimestralmente. Hay diferentes formas de pagar una deuda, de obtener un resultado de una inversión, incluso de ver cuál es el rendimiento de mi dinero en el banco. Entonces, imaginemos que tenemos la siguiente figura. Si la cuota es trimestral, yo necesito conocer una tasa trimestral. Entonces, notemos si tenemos deuda en soles, tasa anual, pero como la cuota es trimestral, se paga en dos cuotas consecutivas, partes iguales, y yo necesito conocer la tasa trimestral. Entonces, el procedimiento es que cuando tenemos una tasa anual, para hallar una tasa de menor periodo, que es este caso, lo que hacemos es descapitalizar. 1 a la tasa anual, sacamos la raíz cuarta, porque en el año tenemos 4 trimestres. Para hablar de variación, la tasa de variación, le quitamos una unidad y ya tenemos la tasa trimestral. Noten que aquí no hemos dividido entre 4, sino que hemos sacado la raíz cuarta. Porque si nosotros dividiéramos 24 entre 4, estaríamos pensando que es tasa simple. No, en el mercado todas las tasas son efectivas, salvo que nos digan lo contrario. Por lo tanto, si esta tasa es anual, debemos hallar la tasa trimestral, sabiendo que en el año tenemos 4 trimestres. Con esta información sí ya podemos determinar el importe de la cuota. Fórmula para la cuota: aplicamos la función pago, que pide la tasa trimestral, número de periodos, 2 trimestres, y el importe de la deuda, 12.000. Entonces, las soles, 6.500 soles por trimestre. Acá hay una novedad de la manera como hemos estado trabajando. Las tasas van a ser anuales, por lo tanto, muchas operaciones de las empresas o son diarias, o son semanales, o son mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera. En este caso es trimestral. Entonces, la tasa anual lo descapitalizamos. Implícitamente, ¿no? Tenemos que, en forma implícita, las tasas son efectivas o compuestas. Por eso... Ingeniero, disculpe, ¿esta fórmula que utilizó para sacar la cuota de pago es una fórmula ahora recién del tema o es que la ha sacado de lo que vimos anteriormente? Claro. Cuando Perdí un hayamos... poco cómo sacó la fórmula. Claro. La serie uniforme es la que vimos, es lo que en clase llamamos la serie A. Vale decir, en este caso, dado P, hallamos A. Ese es el caso que estamos refrescando. Espérate. Pues nosotros tenemos que la fórmula de A Se me ha quitado el kill ese baboso. igual a P multiplicado por una fórmula que está en función de I y N. Ya. No. Está bien. ¿Pueden ubicar esta fórmula, por favor? ¿Pueden ubicar esta fórmula? ¿Cuál es la fórmula de A en función a P? ¿Cuál es la fórmula de A que depende de P y también de I, que es la tasa, y de N? Apliquemos esta fórmula y vamos a llegar a este valor. ¿Lo verificamos? ¿Conforme? Buenas noches, ingeniero. ¿Le digo la fórmula? Sí, aplícalo, por favor. P. Ya, aplícalo. ¿Cuánto sale? P es 12.000. I es 5.53. N es 2. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto resultó? Ingeniero, no me sale ese número, me sale un número muy grande, o tal vez es que estoy aplicando mal la fórmula. Ya, a ver, ¿cuál es la fórmula? Sí.
A ver, ¿cuál es la fórmula? Sí, La dime fórmula A es igual a ¿Ya? por numerador. ¿Ya? El numerador sería I ¿Ya? por 1 más I. ¿Ya? Y el 1 más I, solamente el 1 más I elevado a la N. ¿Ya? Ya, ahora sobre el denominador. Este es el numerador. Denominador, 1 más I elevado a la N. menos 1. No, 1 más I elevado a la N. Elevado. Nada más. Elevado a la N menos 1. Sí. Aplicando esta fórmula, ¿cuánto nos sale? Me dio 6.500,71. ¿Y esto cuánto es? Lo mismo. No, ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de serie uniforme, cuando hablan de cuotas iguales, cuando se da esta condición, noten ustedes esta condición, el primer pago empieza en el periodo 1, trimestre 1, luego es consecutiva, trimestre 2. Entonces, con esto en Excel da lugar a una función. Función pago. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos invocado esa función, pago, que es como aplicar esta fórmula. ¿Con eso está más claro? ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante este ajuste? Porque a continuación, hermano, te llamo más tarde. ¿Por qué es importante esta? Porque ahora que empezamos a ver la deuda se paga con un calendario. Y este calendario tiene como conceptos, tenemos periodo 1, periodo 2, es un trimestre, el que estamos calculando. Entonces acá tenemos, en este diagrama tenemos el primer componente de la deuda, que se llama capital. El segundo componente se llaman intereses y la suma de ambas se llama la cuota, capital más intereses. Pero vamos a aprovechar para ampliar esto. Concepto, lo veamos. Y tenemos el calendario. Entonces, cuando uno se endeuda, cuando la empresa se endeuda, sabe que el banco, por este préstamo de 12.000, le va a cobrar en el trimestre 1, 6.500, en el trimestre 2, otro igual. Esta es la serie A. A igual a 6.502, A en el periodo 1, A en el periodo 2. No hay en el periodo, esa es la característica de esta serie uniforme. Noten ustedes que acá nosotros podemos sumar, nadie lo impide. Sin embargo, esta suma no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al sumar no se reconocen intereses. En finanzas 6.500 con 6.500 tengo amigos. O este llevo al futuro o este monto lo traigo al presente. Entonces, lo que sí podemos entender es que estos montos, con respecto al monto original, tienen intereses. Por eso que el banco no me acepta 13.000, sino el banco no dice, no me devuelve las 12.000, sino devuelve un poco más. Si sumáramos, repito, si fuera posible la suma, como es, pero que no tiene sentido, nominalmente 13.000, 12.000. Es que estos montos contienen esta tasa. Si ustedes pueden ver, esta tasa, ¿no? Que monetizado son los intereses. ¿Qué significa monetizar? Me prestaron 12.000. Como es periodo vencido, en el trimestre 1 voy a pagar de ese 12.000 5.53. Entonces, pero mi cuota es 6.500. Entonces, quiere decir que de mi cuota, la diferencia, que es 663, este es el capital que estoy devolviendo. Este término capital que dice aquí es devolución de deuda. O sea, por una deuda de 12.000, no estoy devolviendo 6.500, estoy pagando 6.500. Lo que va a hacer el banco es cobrar sus intereses y a mi deuda lo va a aplicar solo 5.800. Por eso, en los calendarios aparece una fila adicional que se llama saldo deudor. ¿Qué significa saldo deudor? Deuda pendiente. Saldo deudor, deuda pendiente. Esto quiere decir que si el banco me prestó 12.000, mi deuda no baja en 6.500, sino solo baja en 5.800. ¿Por qué? Porque de los 6.500, 663 son los intereses y de este pago solo está aplicando a mi deuda 5.800. Terminado el primer trimestre, ya no debo 12.000, sino 6.161. ¿Y eso por qué es importante? Porque en el segundo trimestre el banco me va a seguir aplicando 5.53, pero ya no sobre 12, porque ya no le debo 12, sino le debo 6.161. Entonces a esa deuda le aplica la tasa y mi deuda va a bajar 6.500 menos 340. Entonces mi deuda, ¿no?, queda totalmente, que es el otro término. Entonces, para hacer este trabajo, es que las tasas anuales tienen que ser convertidas en tasas de menor periodo. Imaginen que el pago fuera mensual, entonces la tasa tiene que ser mensual. Ok, otro ejemplo de este juego de tasas. Imaginemos que una empresa, por una deuda bancaria de 8.000 soles, paga cuotas 5.000 soles a los 30 días y 6.000 soles y 4.000 a los 60 días, a ambos plazos computados desde el momento que recibe la deuda. Pregunta: ¿cuánto le cuesta
esta deuda a la empresa. A ver, ¿cuánto le cuesta esta deuda a la empresa? Recordemos que hay diferentes formas, un problema. Entonces, en este caso, vamos a simplificarlo con un pequeño diagrama de flujo de caja. Flujo de caja de la deuda para la empresa. Vamos a poner acá concepto, vamos a empezar en el periodo 0 y vamos a hacer igual que el caso pasado. El flujo en este caso es mensual. Esa es la única novedad. Entonces, antes era trimestral, ahora es mensual. Vamos a poner el flujo neto de caja. Entonces aquí la empresa recibe 8.000 positivo y paga 5.000 y paga 4.000. Estos pagos no son A, porque no son iguales. No son iguales consecutivos. Son consecutivos, pero no son iguales. No es A, son pagos. Lo importante es que estos pagos, cada uno tiene intereses. Entonces, nosotros podemos ir probando diferentes formas, pero vamos a hacer una función. Vamos a usar la función en Excel, la función TIR. Entonces, ¿qué es la función TIR? Simplemente lo que hace es coge la serie y lo resuelve. Y encuentra una tasa. Entonces, uno podría decir, ¿cuál es la tasa? La tasa es la tasa que figura en la escala. Si esta escala es mensual, esta tasa es mensual. Pero ¿qué sucede? Costo en finanzas es tasa de interés. Entonces, y la tasa de interés es anual. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Esta tasa, que es mensual, lo capitalizamos. 1 más la tasa mensual a la potencia 12, porque son 12 meses en el año. Esa variación menos 1. Entonces, la tasa es 177.89. Esto es tasa efectiva anual. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Si tuviéramos una tasa anual, le quitamos la capitalización y sacar la raíz de cuántos periodos hay en el año. Si la tasa es menor periodo, como en este caso, es capitalizar tantos periodos como haya en el año. Pues la tasa es mensual, el año tenemos 12 periodos. Pues esto vamos a ir conversando un poco más al detalle en la presente semana y la siguiente, en que tocamos el tema de financiamiento. Ok, ahora vamos a ver un tema. La primera pregunta es la más sencilla, ¿no? En donde dice, una empresa tiene con el banco una deuda, no sabemos cuál es la deuda. Entonces, en el diagrama, la empresa tiene una deuda, no sabemos cuál es la deuda, el cual tiene que devolver, ¿no?, dentro de 2 meses, acá, una tasa de 3%, pero no tiene suficiente liquidez, solo paga 12.000. Entonces, hasta ahí tenemos que entender que la deuda no es 12.000, debe ser un poco más, porque dice una empresa tiene una deuda con un banco, yo pago, se piensa devolver al cabo de 2 meses, pero no puede y solo paga 12.000, ¿no? Y por el saldo que no conocemos, el banco dice, el saldo que debes, no te voy a aplicar 3%, sino 5%, ¿ok? Acepto porque como no puedo pagarte, me hace esperar, entonces es justo que me cobres un poco más, ¿de acuerdo? Y te voy a pagar 6.000. Noten ustedes aquí dice un pago, no dice pagos mensuales, un pago al final de los 4 meses, 1, 2, 3, 4. No son 4 pagos de 6.000, no, un pago. Entonces, si no hubiera tasa de interés, la deuda sería 18. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Este texto, acá lo hemos simplificado. Acá lo hemos simplificado, ¿no? Entonces, teniendo el diagrama, ¿cómo simplificamos? Lo más práctico es todas las cifras, traerlo acá. Este sería el pivote. Es importante, comentábamos en clase, de ver en qué punto vamos a hacer el análisis. Como aquí está mi interrogante, entonces aquí pongo el pivote. Un camino es este 6.000, traerlo hasta acá, al 5%. Sumarlo esto, porque está en la misma fecha, y ambos traerlo hasta acá. O la que estamos proponiendo en la solución es esto, por separado, lo traigo hasta acá. No tengo esta fórmula. Lo que está haciendo es 12.000, lo está trayendo al presente, eso vale 11.000, y luego este 6.000 lo está trayendo al presente, pero con el siguiente cuidado. 6.000 lo trae hasta el mes 2, el 5%, y luego del mes 2 lo trae al mes 0, al 3%. Entonces, los valores que él devuelve suman 15.000. Naturalmente, como estos tienen intereses, la deuda que recibe la empresa es 15.900, aquí recibe 15.964. Por ese 15.000 va a pagar 12 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, noten ustedes lo importante que es traducir el problema de un esquema, y en ese esquema notar claramente
justamente cómo es la escala, ¿no? Cómo se aplican las tasas, fijar un punto de análisis y luego ir trabajando de la mejor manera. Pero, Sí. en mi caso me salió exactamente lo mismo. Yo obviamente lo hice de una manera diferente, pero sí quería mencionar, no sé si de repente a otros también le pasó lo mismo, que en el planteamiento del problema, cuando te dice de que la deuda se vence 2 meses, al menos me pasó a mí, creo que no me quedó muy claro si es que el problema te decía de que la deuda empezó en ese mes y vencía en 2 meses, o la deuda ya empezó hace mucho tiempo, hace meses anteriores, pero que se vence en 2 meses. Entonces sería muy bueno que, no sé si a otros les pasó esa confusión ahí, para que de repente en otra práctica o en un examen posterior haya mejor claridad en ese tema, porque al menos a mí me pasó que, como te dice, se vence en 2 meses, ok, no sé si empezó ahora la deuda o empezó antes, entonces para que más o menos más adelante quede claro. A mí me salió exactamente lo mismo, pero lo digo por si acaso, ¿no? Claro, está bien. El tema daría información. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a dudar cuándo tomé, tendré que ver si ha sido un mes, hace 2 meses. Los problemas financieros se resuelven con supuestos. Yo supongo y tengo que pagar de aquí 2 meses, salvo que tenga alguna información que me diga que hace 3 meses tenía que hacer una escala inversa y ver cuántos intereses ya corrieron y luego hacer el ajuste respectivo. Tratemos en lo posible, ¿no?, de simplificar la solución, y si tienen alguna duda y el profesor no está disponible, dice, supongo tal cosa, hoy un supuesto razonable, ¿no? Claro. Y en una discusión, ustedes están queriendo plantear una solución, dicen, mi solución vale siempre y cuando se tomen las siguientes consideraciones, ¿no? Es importante precisar en qué consideraciones, qué supuesto estamos asumiendo para resolver un problema, pero tratemos que sea lo más sencillo posible. Ok, ingeniero, gracias. En la segunda pregunta, ¿qué tenemos? Dice, una empresa invierte, ¿no?, ya aquí estamos hablando de flujo de caja, invierte 24.000, sale plata, con la expectativa de obtener rendimientos al 10%. Tengo la tasa de interés. Me simplificaron el tema. Yo pienso ganar 10% y invierto 12.000. Ya me dan el horizonte, 4 años. En el primer año, ¿ok?, un negocio, en lugar de darme ganancia, me da una pérdida, lo cual es usual. En el segundo año, me da una ganancia de 8.000 y en el cuarto año, una ganancia de 12.000. No me dan este dato. Entonces, antes de resolver, comienzo a pensar, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Significa que, vamos a primero pensar que no hay tasa de interés. Significa que este negocio me está quitando plata por 28.000. Ojo, aún no estoy tomando en cuenta los intereses, ¿no? Me está quitando plata por 28.000. Entonces, la suma de estas 3 ganancias, sentido común, tiene que ser más que 28.000. Entonces, este valor que está acá tiene que ser positivo, porque la pregunta puede ser capciosa. Me dicen, ¿cuál es la ganancia? Y puede ser que acá salga negativo. Pero acá ya sé que esto es ganancia, por repito, ya en el negocio estoy poniendo 28.000, acá ya tengo 20.000, entonces esto tiene que ser positivo. Como es 10%, hay diferentes formas de resolver. Esta plata que puse aquí, cada año debe ganar 10%, pero puedo simplificar mi trabajo de la siguiente manera. Digo, elijo este punto como pivote. Todos los valores lo traigo acá. O sea, estos 3 lo llevo al futuro y este valor que está en el futuro lo traigo al presente. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Noten aquí. 24.000 lo llevo al año 3. Este primer 4.000 lo llevo al año 3. Este 8.000 que está en el año 2 lo llevo al año 3. Pasó acá. Pero lo llevo al año 3. Y este 6.000, este 6.000, ¿cuánto es? Perdón, este 12.000. Este 12.000 que está aquí, lo traigo al presente. Es un solo pivote. Recuerden que hemos elegido como pivote. Entonces, ya perdí. Vamos a sumar acá. Como tengo la misma fecha, se puede sumar. 31. Y la suma de estos 3 debe ser 36 positivo. Entonces, tengo 8.000, 18.000 y esto me sale negativo para poder balancear. Mi ganancia debe ser 17.055. 17.075. Ok. Algunos han llegado a los resultados. Digamos, han llegado a los resultados usando función objetivo, es válido, ¿no? Pero muchos solamente me ponen valores, pero no me muestran el procedimiento, ¿no? Eso les ha dejado algún punto, porque lo que hay que cuidar, los temas financieros, hay que tener cuidados financieros, los cuidados en temas financieros, naturalmente, en primer lugar, son resultados. En segundo lugar, es el procedimiento. En este caso, trabajar con modelo financiero. Por el momento, esto es opcional, pero es bueno que ustedes ya vayan entrenando porque a partir de la próxima práctica, de repente, sí,
o la subsiguiente, ya vamos a entrar a simular. Entonces, si yo por alguna razón en una pregunta les pongo 3 partes, en la primera lo resuelven, lo explican, la segunda igual lo resuelven y lo explican, y al tercero le pongo una simulación, si no trabajó con modelo financiero, el tiempo que aquí se demoraron van a demandar acá, y la hora y media que dura la prueba no les va a alcanzar. Entonces, vayan ya entrenando para hacerlo en términos de modelo, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo acá pongo, de repente más claro arriba, ¿no? Si aquí, por ejemplo, les pongo la tasa es 2%, esta tasa es, digamos, tasa más un 15%, hacerlo manualmente. Entonces, acá pongo una celda, tasa de ajuste, 15%. Acá pongo 15% y le pongo esa celda, defínelo así. Es la anterior por 1 más el factor de ajuste. El profesor me dice que va a ser el 30%, cambia esta celda y todo se mueve, ¿no? Porque si no, tendría que hacerlo manualmente y con cargo a confundirnos. Esto era simple. ¿Una consulta sobre ambas preguntas? Que tengo una consulta. Okay, sí. Una consulta. El valor que gana año tras año es con respecto al 24 inicial, ¿no? A los 24.000 inicial. Ok. Ya, efectivamente, recuerden que el periodo 0 siempre, este periodo, permítanme complementar acá, vamos a abrir una línea. Recuerden que en el periodo, el momento 0, este es presente, y todo lo que está después, todo esto es futuro, de equivalencia, ¿no? Pero, si usted define este punto como 0, imaginariamente, esa es la forma como está presentado. Pero si usted elige este punto como pivot, entonces tiene que imaginar, si no quiere complicarse la vida, que esto es 0, todo lo que está después es futuro, todo lo que está antes estado. Entonces, en algunos casos van a encontrar ustedes una fórmula así. O sea, depende, ya uno se va complicando, ¿no? Por ejemplo, si usted es estos estos no, pueden haber elegido esto como pivot. Entonces, esto no cambia, esto lo traen al presente, esto lo traen al presente, esto lo traen al presente y tienen un valor en el presente, ¿de acuerdo? Pero ustedes quieren saber eso cuánto vale acá, lo llevan al futuro. ¿Qué monto lo llevan al futuro? Ya, mi sugerencia es tratar de hacer la cosa más sencilla posible, ¿no? Una vez elegido 0 es el presente, todo lo que está después es el futuro. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, que se ve bien. Ok, gracias. Entonces, el esquema que el grupo ha expuesto, donde un negocio requiere fondos, es común en la actividad empresarial. O sea, las empresas, para desempeñar sus actividades, cumplir su misión, su visión, requieren de recursos que también se llaman fondos. Por lo tanto, están permanentemente buscando la mejor forma de acceder a este tipo de recursos, ¿no? Bajo diferentes modalidades. Es innegable la importancia que tiene el financiamiento. En el caso de la deuda, puede ser una deuda vía descuento de letras, puede ser vendiendo las letras, puede ser haciendo operaciones de factoring, vale decir lo que su compañero ha comentado durante la exposición. Sin embargo, no siempre vamos a pensar en deuda, especialmente cuando recién emprendemos un negocio. El empresario tiene que hacer su actividad con los recursos que tiene, con el capital que los promotores, o los socios, o los accionistas puedan formar. Entonces, eso se llama capital propio. Por lo tanto, el capital de la empresa viene a estar formado por el capital que ponen los acreedores, o sea, los bancos, a poner una referencia, y el capital que pone el dueño. Y la deuda tiene un costo, el capital propio tiene su costo, y eso da lugar a lo que se denomina el costo de capital. El costo de capital es una tasa de interés que representa cuánto le cuesta a la empresa financiarse. Y como el financiamiento es deuda y capital propio, entonces el costo de capital es otra cosa que el promedio ponderado de ambas cuentas. Un cuarto tema que vamos a conversar es que para las empresas formales, sean medianas, sean pequeñas, medianas, grandes empresas, sean privadas o estatales, la deuda tiene un beneficio para la empresa, un beneficio tributario. Eso hace atractivo tomar deuda, especialmente del sistema financiero, ¿no? Y con los proveedores hay que cumplir ciertos requisitos para que la SUNAT pueda reconocer el beneficio tributario de los intereses, ¿no? Ok, entonces las empresas desarrollan un modelo de negocio que puede ser comercializar un producto, puede ser fabricar y comercializar un producto, puede ser brindar un servicio. O sea, dependiendo qué tipo de negocio vamos a desarrollar, nuestra demanda de recursos va a ser diferente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un negocio en un local propio, implica que vamos a comprar el local. Es muy diferente si vamos a hacer un negocio en un local alquilado, porque si queremos comprar el local, tenemos que endeudarnos con el banco o con aquel que nos preste un capital alto, porque el inmueble
el local tiene un costo que puede ser importante, pero si vamos a tomar en alquiler, nuestra demanda, nuestro requerimiento de fondos disminuye, solo haría falta pagar la garantía, ¿no? y el alquiler por adelantado, la presión disminuye. Independientemente de cuál sea el modelo de negocio, es importante como analista en las empresas diferenciar en el sentido si la plata o los fondos que esta empresa requiere son para cubrir sus operaciones o son para invertir. Cuando los fondos son para cubrir operaciones, se llaman gastos corrientes. Ejemplo, pago al proveedor de materiales, proveedor de luz, proveedor de agua, pago de planillas, pago de impuestos, o sea, todo lo que tiene que ver con la operatividad, vale decir, del proceso de comprar, producir y vender. Si no hay fondos para afrontar estos gastos, estos pagos, el negocio no opera. Claro, si no pago la luz, me cortan la luz. Si no pago el agua, no tengo el recurso. Si no pago a mi proveedor, no me vende, ¿no? Si no pago a mi personal, la gente no trabaja. Entonces, es importante diferenciar que los fondos que yo necesito son para que el negocio funcione, opere, gasto corriente, o son para invertir. Las inversiones reciben el nombre de gasto de capital. Por ejemplo, yo necesito un torno, o necesito un local, o necesito un vehículo para movilizarme en mercadería. Entonces, por el hecho de ser un activo fijo o movible, ese activo lo que me permite es que la empresa tenga capacidad para poder atender el mercado. Si tengo un vehículo, mi capacidad es cierto alcance. Pero si tengo 2 vehículos, tengo un alcance mayor. Si tengo 3 vehículos, mi capacidad aumenta. Todo lo que tiene que ver con capacidad de producción, con eficiencia en la producción, implica inversión. Me explico. Tengo una computadora, ya tiene 8 años, es un activo fijo, ¿no? Con la computadora trabaja mi personal en preparar los reportes, en atender a los clientes, en pagar a mis proveedores, pero de vez en cuando se va colgando, y es una máquina que, a pesar que le hago mantenimiento, requiere ser renovado. Pues comprar otra computadora de la misma capacidad, o tal vez mayor, o más rápido, o más eficiente, ese gasto ya no es operativo, sino inversión. ¿Por qué? Porque hace que mi negocio tenga mayor fortaleza para atender su mercado. ¿Por qué es importante diferenciar si estos recursos que la empresa necesita son de tipo corriente o son de inversión? Porque las entidades financieras, los que tienen dinero, los bancos, o incluso algunos proveedores, las entidades que financian empresas, ellos te preguntan, ¿quieres un crédito de corto plazo o quieres un crédito de mediano y largo plazo? Si es para pagar planillas, gasto corriente, si es para pagar mi proveedor, gasto corriente, no hay ningún problema que me prestes a 1 mes, a 2 meses, un pagaré a 6 meses, a 1 año. ¿Por qué? Porque forma parte de la operatividad de mi negocio. Pero si voy a comprar un local, una máquina, necesito un financiamiento de mediano y largo plazo. Vale decir que me dé tiempo para poder trabajar y pagar con cierta tranquilidad mis requerimientos de deuda. Recordemos que un negocio está sujeto, el éxito de un negocio, el resultado de un negocio depende de muchas variables. Y si la empresa se endeuda, tiene otra variable más. Entonces, una regla en finanzas es toda inversión. No puedes comprarlo con un pagaré, con una deuda que vence 3 meses, 6 meses, 1 año. Fináncialo con recursos que hay que pagarlo de repente en 2 años, en 3 años, en 5 años. Por eso es importante diferenciar para qué quiero los fondos y dónde están las entidades que dan financiamientos para diferentes. Después, otra regla es que todos los fondos que necesita la empresa, en términos generales, vienen a ser una inversión y por lo tanto, la plata que la empresa utiliza tiene que estar en algún lugar. Si yo tengo plata para comprar mercadería, debe estar en el activo. ¿Cómo? Como existencias o inventarios. Si yo tengo que comprar un local, está en mi activo como inmueble. Si yo adquiero un equipo de transporte, está en mi activo, en el balance, como una inversión, ¿no? Porque ahí están los fondos. ¿Cómo me financio? Está en el otro lado, la parte pasiva de patrimonio, en donde yo puedo ver claramente cuánto deuda y cuánto capital están poniendo los propietarios del negocio. Es importante diferenciar cuánto es capital propio y cuánto es capital de terceros. Entonces, decíamos de antes que es posible que vamos a empezar con capital propio, pero si solamente trabajáramos con capital propio, hay ciertas limitaciones para crecer. La deuda bien administrada, la deuda bien elegida, responsablemente, es un buen acompañante. Pero la deuda tiene una característica, es una obligación. Vale decir, cuando uno se endeuda, tiene que pagar sí o sí. Y hay ciertas condiciones
condiciones que debe cumplir, ¿no? Que están pactadas, no necesariamente un contrato, incluso hay muchas operaciones que se pactan por teléfono, por correo, pero si usted incumple, pierde credibilidad. Para tener una deuda saludable y ser sujeto de crédito, las empresas para ser sujeto de créditos tienen que responder de manera oportuna a aquellos que le han prestado. En cambio, el dueño, el capital que pone, el dueño se llama capital propio, aparece como capital social, porque el dueño maneja el negocio y el dueño espera resultados del mismo. Vale decir, cuánto va a ganar el dueño está en sus manos. En cambio, el banco no. El banco suelta el dinero y el que trabaja es el dueño. Por ende, el banco tiene mucho cuidado de saber quién es ese dueño, qué plana gerencial tiene, qué ejecutivos trabajan con él, porque sabe que su plata en la empresa alguien lo va a hacer trabajar y de esa manera le va a devolver. Entonces, para entender cómo se financian las empresas, es importante visualizar el estado de situación financiera. El estado de situación financiera, que antiguamente se llamaba balance general, en la parte de la izquierda, por ejemplo, al cierre del año 2019 o el año 2018 o al mes tal o al cierre del trimestre, va a estar los activos, y va a estar activo corriente, activo no corriente, toda la nomenclatura que hemos visto en contabilidad, y por aquí va a estar el pasivo, que son todas las obligaciones, son las deudas, y aquí va a estar el patrimonio, que es lo que le corresponde al dueño. Si una empresa se forma con una flota de 5 carros, su inversión es el valor de los 5 carros, pero si de ese valor que es 100, ¿no? Digamos el 80%, vale decir 4 unidades, fue financiado por el banco, el dueño está poniendo 1, por lo tanto la propiedad del negocio solamente es el equivalente a un auto. Entonces eso quiere decir que con los 5 vehículos, lo que el negocio genere ganancias, gran parte de la ganancia va a ser para pagar la deuda y lo que queda va a ser para el dueño. Entonces esa concepción es muy importante. En cambio, si los 5 vehículos lo hago con mi plata, sin deuda, toda la ganancia que me dé esta inversión, los 5 vehículos, mi taller, mi consultora, mi empresa, toda la ganancia es mío. ¿Por qué? Porque no hay deuda. Entonces es importante que el grado de propiedad de un negocio es lo que realmente aparece en el patrimonio del estado de situación financiera. La deuda, o sea, ver la deuda como un componente de financiamiento muy importante, y como toda la actividad empresarial, no solamente va a afectar el estado de situación financiera. Cuando ustedes hicieron el primer trabajo, fue también materia de la primera práctica, no es suficiente leer el estado de situación financiera. Recordemos rápidamente, aquí está activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, el patrimonio, sino también hay que mirar cuánto es la utilidad que reporta la empresa, ganancia, hay que ver cómo está su efectivo, dinero, por eso que hace falta hablar del estado de resultados y el flujo de efectivo. En el estado de resultados aparecen las ventas como entrada y en el flujo de caja aparecen las cobranzas. Si yo vendo 100.000 soles al año y solo cobro 80.000, la pregunta es ¿dónde están los 20.000? Regreso al estado de situación financiera, los 20.000 van a estar en el activo como cuentas por cobrar. Entonces, por eso en la lectura de los estados financieros tienen que estar los 3, estado de situación financiera, estado de resultados y el flujo de efectivo. Ahora, me endeudo, la empresa se endeuda, entonces aparece un pasivo. Entra la plata, está acá en caja, con esa plata compro máquina, ese efectivo se convierte en un activo fijo. Entonces, así se registra una deuda. Pasa el año, esa deuda generó intereses, aquí están, como gasto financiero. Solo los intereses y los gastos que pueda demandar la deuda. En cambio, en mi flujo de caja está lo que pago por la deuda, la famosa cuota que de antes conversamos. En el flujo de caja sale plata, porque yo pago intereses, está la salida. Pero en el estado de resultados solo están los intereses, porque SUNAT para fines impositivas solo reconoce los intereses y gastos como gastos financieros, ¿no? En cambio, flujo de caja es salida de plata y aparece toda la cuota. La única excepción es el tema del leasing, su compañero comentó en la exposición que más tarde vamos a desarrollar, ¿no? Pero en estricto, para un préstamo, para un pagaré, para una operación financiera bancaria, solo los intereses y los colaterales de la deuda van como gasto financiero, toda la cuota, reitero, capital más intereses está en el flujo de caja. Y cuando la empresa recibe la deuda, en el flujo de caja se ve eso, cuánta plata entra. Pero en el estado de resultados no, porque el negocio de la empresa no es tomar deuda. Acá están las ventas, pero no aparece el ingreso de la deuda. El ingreso de la deuda, que se llama desembolso, término financiero, aparece en el flujo de caja. Entonces, importante diferenciar los componentes de los 3 estados de situación financiera, antes llamado balance general, estado de resultados, antes llamado estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo, llamado también flujo
flujo de caja, donde se ve cuánto dinero ingresa, cuánto dinero sale. Otro tema interesante es que cuando una empresa paga a su dueño, estos son los dueños, puede ser uno, puede ser cinco, puede ser muchos propietarios. La empresa paga a su dueño, el concepto se llama dividendos. Y los dividendos se pagan con la utilidad neta. O sea, si hay ganancia, si no, el dueño no recibe. Y por lo tanto, los dividendos no son gastos. Para llegar al estado de resultados, en ninguna parte van a haber dividendos. ¿Por qué? Porque la SUNAT no lo reconoce como gasto. Y segundo, según la ley, solo esta utilidad neta se puede repartir como dividendos. En el flujo de caja sí van a ver ustedes que hay una salida dividendo. Después, cuando una empresa invierte, por ejemplo, compra una máquina, la máquina aparece acá como activo, pero ese activo, si lo paga, aparece acá, salida de plata. Pero en el estado de resultados no aparece cuando compro la máquina. Pero esta máquina luego hay que depreciarlo. Y la depreciación no aparece en el flujo de caja, porque la depreciación no es un pago, sino un reconocimiento por el uso de la maquinaria. Y la depreciación aparece acá. Si esta máquina es de planta, costo de venta. Si esta máquina es de oficinas, gasto de administración. Si esto es vehículo de transporte, gasto de ventas. Entonces, en finanzas, tenemos que apoyarnos en los contadores. Hay que hacer una revisión de los principios contables para leer adecuadamente los estados financieros, leerlos conjuntamente con las notas contables y conjuntamente con la memoria anual o informe de gestión de la empresa. Entonces, revisar las empresas más importantes que están cotizando en la bolsa de valores o que tienen escrito su deuda o han emitido bonos, tienen alguna obligación con el mercado. Podemos acceder a la página web de la bolsa de valores o podemos acceder a la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores. Ahí vamos a encontrar información ilustrativa. Para fines de clase hemos elegido una empresa de generación y comercialización de electricidad. Voy a dar acá, a ver si puedo abrir. Vamos a abrir. Por ejemplo, he entrado a la SMB y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, información, es información financiera, vamos a encontrar memorias, esta es información financiera. Entonces acá podemos encontrar, por ejemplo, vamos a buscar. Pero no se ve su pantalla, lo que está ahorita viendo, solo en la PPT. Ahora vamos a ver. A ver, aquí está. ¿Ahora se ve? Sigo no se ve todavía. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces acá entramos a la página web de la SMB, vamos a buscar la viñeta que dice emisores y acá aparece toda una información, datos generales, ¿no? Memorias, hechos de importancia, política y dividendos, diversas información de la empresa que queramos. Vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a poner en el generación, tenemos esto, consolidado anual, a ver, digitamos un año, de repente aún no hay 2019, efectivamente aún no hay, entonces pasamos al año anterior, 2018, digamos, y vamos a encontrar información, por ejemplo, que dice estados financieros y dictamen, un archivo estructurado que es un aplicativo que usa la SMB, esta es la carta que firma el responsable de la empresa, y cuando es información anual, solo cuando es anual, es importante utilizar estos estados financieros. Cuando dice y dictamen, significa que el estado financiero ha sido auditado. ¿De acá se ve? Entonces vemos el archivo y aquí tiene un sello. Noten ustedes que la empresa se llama Empresa de Generación de Enel, lo que antes era Edegel, lo que más anteriormente era Electrolima, y acá hay un sello de, ¿dónde está? Aquí está, Ernst & Young. ¿Y quién es Ernst & Young? Por acá debe estar. Es una firma consultora. Esta es una firma consultora, es un auditor independiente que lo que ha hecho es analizar la información y ver si esto está presentado de acuerdo a las normas. Y van a ver ustedes primero el estado de situación financiera. Importante leer qué unidades, aquí usualmente son en miles, puede estar en soles o puede estar en dólares. Acá ven ustedes la parte de activo, miren activo corriente. Esto es lo que antes llamamos caja bancos, ahora lo han cambiado de nombre con las normas internacionales de información financiera. Esto es efectivo, equivalente a efectivo, más antes era caja bancos, cuentas por cobrar, inventarios. Corriente significa que se pueden hacer líquidos en los próximos 12 meses, y acá hay unas notitas. Entonces hay que leer estas notas para entender de qué se trata, ¿no? Igual tienen acá el pasivo corriente, pasivo no corriente, y van a ver en patrimonio, tienen capital, van a ver importes, siempre comparativo, comparan el 2018 con el anterior. Estos financieros hay que leerlo de forma comparativa. Entonces, esta es la propiedad de los dueños. Capital emitido significa con la cual empezó el negocio, y adicional por algún ajuste que han hecho de repente en los inventarios por obsolescencia, ¿no? Reservas que la ley exige. Resultados significan utilidades acumuladas. Otras reservas que la empresa puede desarrollar, en este caso están desactivando, ¿no? Y luego pasamos al estado de resultados.
ingresos, siempre diferenciando, ¿no?, de la parte productiva, utilidad operativa incluyendo administración y ventas, la utilidad ante el impuesto a las ganancias, ¿no?, el impuesto a la ganancia, utilidad neta, y así, flujo de caja o flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, es flujo de efectivo, resultado de la operación, ¿no?, que es por inversión y es por financiamiento, ya toda una estructuración, y acá hay notas que hay que irlo revisando para entender de qué se trata, ¿no? De qué trata la empresa, nota 1, nota 2, nota 2 habla, nota 2 habla de normas legales, ¿no?, que son aplicables a la empresa, la normatividad es diversa, hay que particularizar para cada empresa, y así secuencialmente nos da una noción completa de qué empresa estamos tratando, y luego va entrando al detalle. Déjame avanzar un poquito. Por ejemplo, ya estamos aquí está, por ejemplo, la maquinaria, los activos fijos, cuántos años tienen aún para vidas útiles, bastante información. O sea, no es suficiente leer los cuadros para interpretar cómo está la empresa, y acá comienza un desagregado. Por ejemplo, efectivo y efectivo, ¿no? ¿Cuánto está en cuenta corriente? Efectivo, lo que se llama caja checa, y acá, por ejemplo, son cuentas por cobrar. No siempre debe estar facturado, usualmente hay una provisión y no todos pagan, entonces hay que provisionar, hay que estimar la provisión, toda una información completa. Ok, entonces es importante que cuando revisemos la información de las empresas, revisemos, valga la redundancia, de una manera completa, ¿no?, la información financiera y también la memoria. Vamos a ver esta memoria, vamos a abrir. Lo llevan a la misma página, ¿no?, la memoria del año, vamos a ver, 2008, buscamos. Aquí la memoria, aparece un archivo estructurado bajo esquema que pide el SMB, acá aparece responsabilidad corporativa, y está la memoria. Estamos viendo el PPT, no el archivo. Perdón, vamos a hacer. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, ¿lo ven? Sí, entramos a la memoria y aparecen diferentes archivos. Hay que usar, esta memoria tiene varias partes. Tiene el reporte de sostenibilidad, que es una sección aparte, gobierno corporativo, que es otra sección, tiene memoria, que es lo que y todos son del año 2018. 2019 aún no está publicada por la situación de pandemia que afrontamos. Entonces, en esta memoria, y casi todos tienen una estructura similar, vamos a encontrar mayor información, pero ya un poco más de marketing. Los estados financieros los prepara la empresa, pero tiene que examinarlo un tercero. La memoria es un documento, que lo prepara la gerencia general, y tiene una estructura establecida, y aquí firma el gerente general y el gerente del área. Y acá ellos literalmente dicen, el presente documento, o sea, la memoria, contiene información veraz y suficiente respecto al negocio durante el año 2018. Es decir, ellos se responsabilizan, ¿no?, de la información que está contenida. Y acá vamos a encontrar, si revisamos el índice rápidamente, vamos a encontrar una información completa de la empresa, donde aparece quiénes son los dueños, los accionistas, ¿no?, cuál es su misión, sus valores, quiénes forman el directorio, sus principales ejecutivos, el objeto social, etcétera, etcétera, qué venden, cuál es el negocio que desarrollan, en qué marco normativo, aparecen quiénes son sus clientes, un análisis completo, hablan de los resultados económicos que están en los estados financieros, ¿no?, muy importante, responsabilidad social interna, sus colaboradores, destacan la importancia de sus proveedores y contratistas, tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no?, medio ambiente, ¿no?, la importancia del valor del negocio, buen gobierno corporativo, es decir, y destacan cuáles son los reconocimientos y adjuntan alguna información que es muy ilustrativa, y entre la revisión de este documento, conjuntamente con el otro documento, da un panorama completo del negocio. Entonces, para entender un negocio, tenemos que leer conjuntamente los estados financieros, de preferencia los auditados, con sus notas y la memoria anual correspondiente. Eso nos da un panorama completo de cómo está la empresa y qué situación. ¿Okay? Bueno, ahí nos quedamos. Mañana continuamos con algunos temas relacionados y algunos ejercicios más que sean aplicables.